La fórmula que se conoce como binomio de Newton describe cómo expandir cualquier potencia de un binomio. Generaliza la fórmula bastante conocida del cuadrado de un binomio. En esta fórmula, a y b podrán ser números o cualquier tipo de expresión. La fórmula del binomio de Newton es la siguiente. Para expandir a más b elevado a la n, vamos a escribir n más un sumando, que vamos a describir con el índice k, que recorrerá desde 0 hasta n. Cada uno de los sumandos contiene un número binomial. En la parte superior cada sumando contiene un número combinatorio. En la parte superior del número combinatorio pondremos el exponente que estamos desarrollando y en la parte inferior se irán poniendo los valores sucesivos del índice. Además, en cada factor aparecen potencias de a y de b, de tal manera que la potencia de a empezará desde n e irá decreciendo con el índice, es decir, n menos k, y la potencia de b irá creciendo con el índice, es decir, k. De esta manera, para k igual a 0, a empieza con a elevado a la n y al final termina con a elevado a n menos n0. Por el contrario, b empieza por b elevado a 0 y termina en b elevado a la n. Si escribimos estos sumandos y utilizamos la notación de puntos suspensivos, veamos qué nos queda. Para k igual a 0, el primer sumando es n sobre 0, a elevado a n menos 0 es simplemente a elevado a la n, y b elevado a 0 es 1, por lo tanto no hace falta escribirlo. El siguiente sumando, n sobre 1, para k igual a 1, a quedará elevado a n menos 1, mientras que b quedará elevado a la primera potencia, 1. El siguiente sumando será n sobre 2, a quedará elevado a n menos 2, vemos que vamos decreciendo los exponentes de a, y b quedará elevado al cuadrado. Así seguiríamos hasta llegar, por ejemplo, a n sobre n menos 2, lo que correspondería a que a queda elevado al cuadrado y b queda elevado a n menos 2. Después n sobre n menos 1, donde a queda elevado a 1 y b queda elevado a n menos 1. Y finalmente n sobre n, donde a quedará elevado a 0 y b quedará elevado a n. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, x menos 2 elevado al cubo. Recordemos que para calcular estos coeficientes binomiales podemos utilizar el triángulo de Tartaglia, ya que siempre que apliquemos a mano la fórmula del binomio de Newton, las potencias serán relativamente bajas. Si miramos el triángulo de Tartaglia que aparece en el libro de apuntes, los coeficientes binomiales asociados a 3, es decir, 3 sobre 0, 3 sobre 1, 3 sobre 2, 3 sobre 3, son 1, 3, 3 y 1. Por lo tanto, al elevar x menos 2 al cubo, el resultado será primer coeficiente binomial 1 multiplicado por la máxima potencia de x, es decir, x al cubo. El segundo sumando queda elevado a 0 y no lo escribimos. El segundo sumando tiene por coeficiente binomial 3. Vamos decreciendo las potencias del primer sumando, en este caso x elevado al cuadrado, y multiplicamos por la primera potencia del segundo sumando. Aquí debemos de tener en cuenta que el segundo sumando es menos 2, ya que esto es una diferencia en lugar de una suma. Menos 2 elevado a 1.
Debemos de tener cuidado con el uso de los paréntesis, ya que si no lo escribimos, el significado de la expresión cambia completamente. El siguiente sumando empieza también por el coeficiente binomial 3. Decrecemos en 1 la potencia de x y elevamos en 1 la potencia de menos 2, es decir, menos 2 al cuadrado. Finalmente, en el último sumando, el coeficiente binomial es 1, x queda elevado a 0, es decir, también 1, y menos 2 queda elevado a su máxima potencia, es decir, menos 2 al cubo. Si simplificamos las potencias de menos 2, el resultado es x al cubo, menos 2 por 3, menos 6 por x al cuadrado, menos 2 al cuadrado es 4 por 3, 12, x, y finalmente menos 2 al cubo, menos 8. En el segundo ejemplo vamos a recordar la forma que aprendimos en la lección anterior para convertir las funciones trigonométricas aplicadas a múltiplos del ángulo a expresiones donde aparezca el seno o el coseno de z, pero directamente a z, es decir, no a múltiplos de z, sino simplemente a z. Recordemos que por la fórmula de Moivre, el coseno de 4z es la parte real de coseno de z más i seno de z elevado a la cuarta. De esta forma, para determinar coseno de 4z, solo tenemos que elevar a la cuarta potencia este binomio y después quedarnos con su parte real. En este caso estamos elevando a 4, por lo tanto necesitamos los coeficientes binomiales de 4, que recordemos, o podemos mirar en el libro de apuntes, son 1, 4, 6, 4 y 1. Y podemos ya empezar a utilizar la fórmula del binomio de Newton. Tendremos que calcular la parte real de, empezamos con la máxima potencia de coseno, es decir, coseno cuarta de z, el coeficiente binomial es 1, no lo escribimos, el segundo sumando elevado a 1 tampoco lo escribimos. Seguimos decreciendo los exponentes del coseno y aumentando los exponentes del segundo sumando. El siguiente coeficiente binomial es 4, por lo tanto 4 por coseno cubo de z por la primera potencia del segundo sumando, es decir, i seno de z. El siguiente sumando empezará por el coeficiente binomial 6, decrecemos la exponente de coseno, es decir, coseno cuadrado de z, y aumentamos el exponente del segundo sumando, es decir, i cuadrado seno cuadrado de z. El siguiente sumando empieza por el coeficiente binomial 4, coseno de z, seguimos decreciendo los exponentes del coseno y crecemos el exponente de i seno de z, es decir, i al cubo seno cubo de z. Y finalmente, coeficiente binomial 1, coseno queda elevado a 0, no lo escribimos, i a la cuarta seno a la cuarta de z. Antes de poder calcular la parte real de esta expresión, debemos de simplificar las potencias de i. En este caso, obtenemos coseno de 4z, no cambia, más i 4 veces coseno cubo de z seno de z, i cuadrado es menos 1, por lo tanto menos 6 veces coseno cuadrado de z seno cuadrado de z, y al cubo es menos i, por lo tanto por 4 coseno de z seno cubo de z, y finalmente i a la cuarta es 1, con lo cual nos queda seno a la cuarta de z. Una vez que tenemos simplificadas las potencias de i, ya podemos reconocer cuál es la parte real de esta expresión. Concretamente, coseno a la cuarta, menos 6 coseno cuadrado seno cuadrado y seno a la cuarta. Es decir,
coseno de 4z es igual a coseno a la cuarta de z menos 6 coseno cuadrado seno cuadrado de z más seno a la cuarta de z. Tenemos expresado el coseno de 4z en una expresión con senos y cosenos donde interviene solamente el seno de z o el coseno de z.